Teología del trabajo, bendición y ética cristiana del trabajo. Tema muy relacionado con el tema anterior, que fue teología de la familia. Y bueno, es el deseo de los pastores y de todos como iglesia el crecer en estos temas que indudablemente nos involucran y nos afectan día a día. El trabajo es uno de estos temas que día a día lo vivimos, pero no siempre tenemos las mismas ideas claras. Sí, todos hablamos de trabajo. Algunos pasan más trabajo que otros no pasan tanto trabajo. Y bueno, pero espero que el Señor nos conceda un excelente tiempo de aprendizaje con esta nueva serie. Vamos a orar e iniciamos. Bendito Dios, Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos acompañes y que nos ayudes a introducir este tema tan importante para nosotros en nuestro día a día. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos y ayúdame, Señor, a dar una exposición correcta de tu palabra y que todos estos principios, estos fundamentos queden en nuestro corazón para poder obrar y adorarte correctamente en nuestro día a día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver hoy es un tema introductorio. Vamos a ver el diseño divino del trabajo, Dios, la creación y el hombre. Pues como todo en la vida, antes de comenzar un tema hay que empezar desde el principio. Y literalmente vamos a empezar desde el principio de la creación. Como notarán, hay muchas cosas importantes cuando uno empieza a leer la Biblia desde el comienzo. O sea, muchos han dicho que la mejor forma de iniciar leyendo la Biblia es desde el principio, porque allí se plantean puntos importantes. Entonces, cuando pensamos en trabajo, ¿qué es lo que normalmente pensamos? En alguien corriendo porque va llegando tarde, porque tiene que hacer cosas, le ponen una tarea que no quería. Simplemente es una imagen que a veces nos llega a la mente. Trabajo, pasar trabajo, hacer cosas. Esto no lo quiero hacer, me tengo que parar temprano, tengo que salir tarde, horas extra. Quizás pensamos en el estrés del día a día, en ganar dinero para pagar deudas, mayormente para pagar deudas, y cosas así. ¿Sí? El punto es que no siempre vemos con muy buenos ojos el trabajo. Lo vemos en el mejor de los casos como un mal necesario. Bueno, tengo que trabajar, no me queda de otra. Si pudiera no trabajar, mejor. ¿O cuántos han soñado con la idea de ganarse la lotería y no tener que trabajar más nunca? Ya tengo todo lo que necesito. Bueno, eso lo que refleja es qué es lo que está en nuestro corazón. Qué es lo que realmente está en nuestro corazón. Puede que el tema nos traiga hasta más tristeza que alegría. Y aquí sí lo digo con mucha delicadeza. Quizás en algún momento se le ha pasado por su mente, bueno, yo estudié tal carrera, pero ahora me dedico a otra cosa. Estaré pecando contra mi llamado, estaré haciendo algo mal. Si yo me dediqué a estudiar esto, pero ahora estoy haciendo esto otro, estoy mal. O yo veo que otros tienen un trabajo, a otros les va muy bien, y yo estoy aquí que no me alcanza para nada. ¿Será que no es el trabajo que tengo que hacer? Me equivoqué de trabajo, o porque otros ni siquiera trabajan y les va muy bien. O cosas como, ¿será que cambio de trabajo? ¿Será que es bueno o Dios me tiene aquí por algo? ¿Será que me tengo que quedar aquí hasta la muerte? ¿O puedo buscar algo mejor? U otras cosas como, ¿y si inicio un negocio nuevo? Un negocio propio y dejo esa comodidad del salario mensual, quincenal. ¿O me arriesgo? ¿Será que puedo trabajar con cristianos o no cristianos? ¿Será que solamente es pecado si yo contrato a un no cristiano o le trabajo a alguien que no es cristiano? ¿O será que yo debo trabajar solo, únicamente? Bueno, sean cuales sean las preguntas que tengamos en este tema, porque hay muchas, la Biblia tiene mucho que decirnos en este tema. Mucho que decirnos. Así que hoy en esta introducción vamos a ver 4 cosas. Es un tema introductorio y vamos a poner fundamentos teológicos para poder abordar los temas prácticos. Es muy fácil abordar temas prácticos y podemos caer en el hecho de si hago esto me va bien, si no hago esto no pasa nada, sin entender que hay conceptos y principios detrás. Así que vamos a ver en primer lugar aspectos preliminares. O sea, ¿con qué vamos a abordar este tema o qué cosas hay que tener en cuenta? Vamos a ver fundamentos teológicos, de dónde viene el concepto de trabajo, qué dice la Biblia sobre el trabajo.
Vamos a hacer una definición de conceptos que probablemente se utilicen en toda la serie. Y vamos a ver unas implicaciones prácticas de estos fundamentos teológicos, de esta clase introductoria. Entonces, primer punto, aspectos preliminares. ¿Qué cosas hay que entender de antemano para poder abordar? Son cosas que se han tratado en la serie anterior de manera general, algunos puntos, solo voy a recordar algunos puntos. Primero, la visión bíblica de la vida, la historia y el propósito. Antes de abordar cualquiera de estos temas, tanto la familia como el trabajo, hay que tener una visión o un concepto bíblico de lo que es la vida, la historia y el propósito por el cual estamos acá. ¿Cuál es esta visión bíblica? ¿O cómo podemos dividir toda la historia, toda nuestra forma de ver este mundo? Primero, creación. 4 cosas que debemos tener en cuenta. Primero, siempre que vamos a abordar algún punto, tenemos que saber que hay aspectos en la creación que nos afectan y que tienen que ver con nosotros. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta para abordar esto? La caída. Segundo, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay miseria? Bueno, estudiar lo que fue la caída explica muchas cosas. Eso involucra también el trabajo. En tercer lugar, redención. Nuestra vida en Cristo, el Evangelio. Eso también nos ayuda a dar una forma correcta a lo que pensamos. Y en último lugar, el estado de gloria. Así que el trabajo involucra cada una de estas acciones. Está a través de eso. Entonces vamos a ver aspectos de la creación, cómo la caída afecta el trabajo, cómo la redención o el Evangelio afecta nuestra visión del trabajo y hasta dónde va a ser nuestra meta. El segundo lugar es el hombre como imagen de Dios. Es importante entender esto porque aquí es donde está el concepto de identidad. Comienza el hombre como imagen de Dios y es el mismo hombre que fue creado, el mismo hombre que cayó, el mismo hombre en el que hay redención y habrá gloria. ¿Qué debemos entender con este concepto del hombre como imagen de Dios? Primero, este concepto de imagen de Dios no lo posee ni está vestido de eso. Es la imagen de Dios, en su constitución es. No es algo que se puede poner y se puede quitar. Cualquier ser humano es imagen de Dios, sea cristiano o no lo sea. Sigue siendo imagen de Dios y no lo puede negar. No lo puede negar. Como vamos a ver más adelante, por más impío, ateo que sea, tiene en su ser el diseño divino que no puede negar. ¿Qué otro punto podemos sacar de esto? El concepto de imagen de Dios define su naturaleza y su obligación natural. No es necesario ser cristiano para saber cuál es su naturaleza y cuál es su obligación natural. Y de por sí mismo lo hace. No puede pensar en alguien que no cree en Dios, alguien, un delincuente, puede que es capaz de robarle a otra mujer, a otra persona, pero a su mamá nadie la toca. Porque tiene en su mente honra a tu padre y a tu madre. Por más que pueda dañar otro aspecto. En el asunto del trabajo pasa exactamente lo mismo. Como imagen de Dios define su ética y su sentido de justicia. Todos tenemos ese sentido de justicia natural. Eso no es la sociedad define, no, la sociedad con el sentido de justicia que tiene cada uno crea las sociedades diferentes modelos de justicia, pero no puede negar que tiene un sentido de justicia. Y en cuarto lugar, define su propósito y la misión que hay en esta vida. Entonces son aspectos preliminares. Un segundo aspecto, tercer aspecto, ¿no? Primero, visión bíblica de la vida. Cuando veamos todo, se puede dividir en más partes, ¿no? Pero básicamente, creación, caída, redención y gloria. El trabajo involucra cada uno de estos aspectos. Y el hombre como imagen de Dios. En tercer lugar, quiero tocar este punto y espero tocarlo de la mejor manera, de la manera más correcta. El aspecto de la adoración religiosa y la adoración cotidiana. Hay dos aspectos que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestra labor en este mundo. Nuestro aspecto de adoración religiosa y adoración cotidiana. Tomando como referencia la última clase vista sobre la soltería, uno de los pasajes que comenta el pastor Luis, 1 Corintios 7, 32 y 33. Note cuando habla de la diferencia entre los solteros y casados. Dice, el soltero, versículo 32, tiene cuidado de las cosas del Señor. Note cómo hace un énfasis en las cosas del Señor, es decir, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, versículo 33, tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿En qué sentido?
de cómo agradar a su mujer. Noten que no significa que uno lo está haciendo bien y no lo está haciendo mal. No tiene más tiempo para hacer algunas cosas. Aquí vemos una distinción, no una separación. Entonces, ¿a qué nos referimos con este estilo? Imagínense, toda nuestra vida involucra ambos extremos. Nuestra adoración religiosa y la adoración cotidiana. Por un lado tenemos el aspecto espiritual, como adoración religiosa, un aspecto espiritual, y por el otro lado tenemos un aspecto terrenal. Ambas son formas de adoración a Dios. No la misma, pero siguen siendo cada uno. Unos tienen más tiempo, hablando de los solteros, ¿no?, para los aspectos espirituales, y otros tienen más tiempo para, o deberían dedicar más tiempo para asuntos más terrenales, que son igualmente necesarios. ¿Sí? Pero hay que aplicar esta distinción. No es que uno es más importante que el otro, ni uno debería quitarlo el otro, pero son aspectos que hay que tener en cuenta. En cuanto a la adoración religiosa o al aspecto espiritual, tenemos una serie que ya hemos visto completa, la serie de disciplinas espirituales, netamente nuestra parte espiritual, los medios de gracia. La oración, la lectura de la Biblia, devocionales, todos esos son aspectos de nuestra adoración religiosa, nuestra adoración espiritual. Tenemos, por ejemplo, la iglesia, la predicación, el bautismo, la cena del Señor, el asistir, los grupos de estudio, devocionales. Todo eso forma parte de nuestra adoración religiosa en el aspecto espiritual. ¿Qué tenemos en la adoración cotidiana o el aspecto terrenal de la adoración a Dios? Sigue siendo adoración a Dios. Nuestro rol como hijos, nuestro rol como esposo, como padres, los que son padres, el trabajo que hacemos día a día, el desempeño en la sociedad que me rodea. Bueno, tenemos que ser buenos ciudadanos también. Tenemos que respetar la sociedad donde estamos. Y el hacerlo también es una forma de adorar a Dios. Y por supuesto están las buenas obras hacia el prójimo, las obras de misericordia, ayudar a otros. Esos son el aspecto de adoración terrenal. Ahora uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué es más importante? ¿La iglesia o el trabajo? Ante todo esto, ¿qué es más importante? Bueno, es como hacer la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Mi salud física o mi salud espiritual? Las dos, ¿sí? Pero con un correcto equilibrio. Tratar de excluir uno, o sea, utilizar una y excluyendo la otra, es precisamente caer en un error, porque ambas son importantes, pero con un equilibrio correcto. El trabajo entra dentro de nuestra adoración cotidiana, nuestra adoración, el aspecto terrenal de nuestra adoración a Dios. No es lo mismo ir a la iglesia que ir al trabajo. No es lo mismo, pero tampoco significa que uno vale más que otro. Simplemente no son lo mismo, se pueden distinguir. Así como Dios nos ha dado 10 mandamientos que se dividen en dos tablas, uno con respecto a Dios y otro con nuestro prójimo, también hay un aspecto de este mandamiento que está el cuarto mandamiento, que nos enseña cómo dividir nuestro tiempo. El cuarto mandamiento nos enseña: 6 días trabajarás y harás toda la obra de tus manos, pero el siguiente día o el séptimo es para el Señor tu Dios. No significa que en los demás días no hago nada para Dios, pero hay uno en específico que es distinto de nuestra adoración en el aspecto espiritual, nuestra adoración religiosa. Y el resto de los días forma parte de nuestra adoración cotidiana. Entonces, pero eso sí es importante, mis hermanos, que en este punto que ambas cosas debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Todas las cosas, sea que comamos o bebamos, de las cosas más cotidianas en la vida, todo es para la gloria de Dios. Cuanto más las cosas espirituales. Entonces ese es el punto. El trabajo está dentro del ámbito de nuestra adoración cotidiana o del aspecto terrenal. Entonces esos son los aspectos preliminares que hay que tener en cuenta. Nuestra visión de la vida: creación, caída, redención y gloria. Cómo el trabajo está en cada uno de esos y cómo cada aspecto nos enseña algo. Nuestra identidad como imagen de Dios, porque allí está anclado qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y quiénes somos. Y el aspecto de la adoración religiosa y la adoración cotidiana. Pasemos ahora entonces a el siguiente punto: fundamentos teológicos del trabajo. Ahora vamos a entrar en este aspecto y ahí sí quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar desde el principio para entender las cosas. Noten que igualmente como en la teología de la familia, comenzamos con Génesis 1,
porque estos son aspectos creacionales. El trabajo forma parte del aspecto creacional, no es algo adicional, forma parte de la constitución del ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, después de haber creado todas las cosas en 6 días, en el sexto día, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, noten, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, noten el énfasis otra vez, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando tocamos el aspecto de la familia, tocamos ese punto. Varón y hembra los creó. Ahora vamos al anterior, a lo que le sigue. Y señorea. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Teología de la familia. ¿Sí? Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Note que el capítulo 2 lo que hace es hacer un pequeño zoom en cómo Dios creó al hombre y en todo ese aspecto. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Esta palabra es importante. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Formó al hombre, no solo le infunde vida, le infunde movimiento, sustancia, el alma. Dios le dio forma a todo su ser conforme a la semejanza de Dios. Por supuesto, Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene parte. Así que no es que Él se imaginó una nariz y nos hizo nosotros. Como Él tiene orejas, no. Todas las cosas que tenemos tienen un propósito para nosotros. Pero nuestra constitución en general refleja a Dios. Ahora, versículo 8, y aquí vamos ahora a continuar en este aspecto, porque en este punto, si nos hacemos la pregunta quiénes son, es hombre o una mujer o qué nos define, indudablemente tenemos que ir a Génesis 1 y 2. A la hora, pero ¿qué tengo que hacer yo en este mundo? Hombre, la mujer, ¿qué debemos? Génesis 1, 2. Génesis 2, versículo 8, ahora continuemos con la historia. Habíamos quedado en teología de la familia con que Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó. Ahora continuamos la historia, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Es increíble que una de las cosas que hace Dios después de crear es el trabajo de agricultura. Él hace un huerto especial, distinto de toda su creación. Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Noten este aspecto importante, puso al hombre allí. El hombre no fue creado en el huerto, fuera del huerto, y Dios lo lleva. El huerto lo hace Dios, y Dios lo lleva allí. Versículo 15, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No lo puso porque le estorbaba aquí, no, voy a quitarlo aquí para trabajar aquí. No, lo puso con un propósito, para que lo labrara y lo guardase. Aquí tiene que ver, o está el uso de las palabras, tiene que ver con darle forma, con labrar. Noten que Dios le dio forma al ser humano, le dio forma al huerto, y es lo mismo que tiene que hacer el hombre, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene que ver con trabajarlo, con guardarlo, con preservarlo, con mantenerlo y expandirlo. Por supuesto, en este punto de la historia no hay pecado. No es que se van a dañar. No. El trabajo es de darle forma, expandirlo, labrarlo. Sí, tiene que tener un sentido a lo que se refiere, tiene un propósito. No es poner semillas y sembrarlo loco. No, labrarlo. Tiene que labrarlo y guardarlo. Es la primera encomienda que se le da a Adán y Eva. Versículo 16. Aquí estamos estudiando varios puntos. Vamos a leer estos pasajes para tener en mente y luego vamos a sacar ciertas conclusiones. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y bueno, sabemos que lo que más adelante va a suceder, pero todavía no. Versículo 20. Todavía no. Versículo 20. Noten esto importante. Y puso a Adán
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y más adelante se narra la creación de Eva. Pero nota que Adán le puso nombre. Él está por encima de la creación. Importante. Y él es el que organiza. Estos son de esta especie y estos son de aquella especie. Noten que incluso los paganos, que no son cristianos, siguen cumpliendo esto. Siguen trabajando en la creación dándole forma. Porque no pueden negar que siguen siendo imagen de Dios. Porque eso es desde su constitución. Adán le pone nombre, los organiza, los categoriza, los divide. Él es el Señor de la creación, el hombre, bajo la autoridad del Señor Creador soberano. Lo pone para que se enseñoree sobre toda la creación. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto entonces? En conclusión, vamos a ir sacando algunos puntos. Primero, notemos que el hombre ha sido creados, o el hombre y la mujer, creados a imagen de Dios en constitución natural, por su propia constitución. Y en segundo lugar, en su rectitud, en su ética. Así que la parte de la ética, incluso en el trabajo, nace de cómo es el propio ser humano. O sea, a todos nos molesta que nos haga una injusticia, sea cristiano o no sea cristiano, porque está hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo primero que hay que saber es que creados a imagen de Dios en su constitución y en su rectitud. En segundo lugar, creados a imagen de Dios para. Es importante, no es que fue un accidente, Dios se le ocurrió y bueno, qué bonito se ve, un adorno, puesto un adorno allí en la creación. No, creados a imagen de Dios para, y aquí es importante entender esto, para representar a Dios. Ese es el aspecto de que es imagen de Dios, para representarlo, para que se enseñoree. Por supuesto que Dios está por encima de todo, Él es el gobernador de todo, pero dejó al hombre, al ser humano, para representar esa autoridad en la creación. Significa que su deber es imitar a Dios a nuestro nivel, a lo que podemos. Dios creó todas las cosas. ¿Qué hace el hombre? Inventa cosas. No puede parar, siempre ha desarrollado cosas, porque está hecho imagen y semejanza de Dios. No lo puede negar, pero ese es su trabajo, tomar de la creación y sacarle provecho. Si usted nota cuando Dios hace toda la creación, Él pone lumbreras, pone estrellas y todo, para que le sirvan de guía a las estaciones. Una de las cosas distintas que tiene tanto el judaísmo, correcto, y el cristianismo es que no ve la creación como un Dios. Como todas las religiones paganas, endiosan todo. El Dios de la luna, el Dios de las estrellas. No, ¿cómo lo ve el cristiano y hasta un judío en aquel tiempo? Eso lo creó Dios para sacarle provecho. Y el ser humano lo sabe también. Por eso las personas en tiempos antiguos que uno cree que no saben nada, ellos sabían en qué época estaban con solamente salir una noche y mirar el cielo. Y nosotros, ni idea. Si el teléfono está desactualizado, nos perdimos, ni idea. Llegué tarde. En la antigüedad se asomaban, miraban la sombra y ya sabían, porque Dios le dio un propósito a la creación, una estabilidad para sacarle provecho, no para que nos quedemos allí sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Imitar a Dios, en ese sentido, a nuestro nivel. Por supuesto, no podemos crear cosas de la nada, somos seres humanos, no somos Dios. Así que no, que tu palabra tiene poder porque Dios tiene poder. No, en ese sentido no puedes crear, puedes inventar cosas, pero no somos Dios. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios en nuestro nivel. Punto C, fructificar y multiplicarse en la tierra. Eso lo vimos en el aspecto de teología de la familia. ¿Qué significa todo eso? No lo voy a tratar. Hay 11 capítulos dedicados a ese tema. Pero sí en este punto, que es señorearse de la creación. Y aquí entra el aspecto de la mayordomía. Es un mayordomo en toda la creación. Tiene que sacarle provecho a la creación. Dios dejó a esta creación con provecho, con una potencialidad para sacarle fruto. Y eso lo tiene que hacer el hombre. Dios se lo dejó a cargo. Dios no le explicó cómo, pero le dejó todas sus herramientas en su mente y en su cuerpo para sacarle provecho. Porque Dios no es alcahueta de nadie. Él nos ayuda, Él está con nosotros, pero nosotros también tenemos que trabajar y tenemos que obrar. Así que en ese punto podemos ver allí. Entonces, primer punto que vamos a ver en el tercer punto del fundamento teológico, el trabajo de Adán en el huerto. Dios formó al hombre, le dio forma, sopló aliento de vida y lo puso en el huerto para trabajar. Entonces, el trabajo de Adán en el huerto, ¿qué tiene que hacer? Cultivar y labrar. Ese es el trabajo, por supuesto, básico, pero ese huerto representaba la presencia especial de Dios, distinto del resto. Por supuesto, Dios está en todas partes, es omnipresente, es un ser incontenible en todo lugar.
pero Él manifiesta su presencia especial en lugares especiales. Hasta este punto tenemos el huerto que Él mismo hizo, le dio forma aparte. Claro que hizo todas las cosas, pero Él mismo hizo un huerto especial y lo mandó a que lo labrara, a que lo cultivara, que le diera forma, lo expandiera, que es el siguiente punto, expandir el huerto. Tiene que agarrar ese lugar de Dios y expandirlo, darle forma, hacerlo crecer. Por supuesto, también podemos entender en este último punto que significa avanzar y progresar el lugar de Dios. El trabajo de Adán era expandir ese lugar especial, santo de Dios. El trabajo de Adán en el huerto, su trabajo. En un sentido, ese reino especial de Dios, expandirlo con su trabajo, su labor terrenal. Ojo, Adán en el huerto. Pero hermanos, sabemos que no todo fue perfecto a partir de allí. Eso es lo que podemos entender de Génesis capítulo 1 y 2. Noten cómo tiene mucho que ver con el aspecto de, estamos hablando de la creación en nuestro trabajo. Ahora, ¿qué podemos decir más adelante? El hombre pecó. Bueno, hasta aquí. El hombre pecó, capítulo 3. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. El hombre pecó y es expulsado del huerto. La trágica noticia que también va a explicar muchas cosas de nuestro trabajo hoy en día. El trabajo de Adán fuera del huerto. Y ahora nos imaginamos aquí a un hombre cargando cosas. Ya no es tan fácil como se espera. Dios le dio todas las cosas, pero ahora pecó y Dios lo expulsó. ¿Dónde vemos esta narración? ¿O cómo podemos entender el trabajo de Adán fuera del huerto ahora? Génesis 3, 9. Bueno, Génesis 3 hasta el 11. Podemos sacar muchas cosas. Pero en específico Génesis 3 y Génesis 9. Vamos a leer varios versículos. Génesis capítulo 3, vamos a leer igualmente los versículos y vamos a sacar conclusiones de este pasaje. Génesis 3, versículo 16. Después de haber castigado, preguntado al hombre, a la mujer, a la serpiente, Génesis 3:15, la famosa promesa del evangelio, ahora vienen las consecuencias de la caída. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué duelen los partos? ¿Por qué hay tanto dolor? Bueno, consecuencias del pecado. Pero darás a luz los hijos. Por supuesto que es una condescendencia de parte de Dios. Yo los podía haber matado, justamente. Por supuesto, Dios cumplió, pero les alargó, les dio misericordia. Pero también iba a mostrar el aspecto de conflicto. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo, continuamos la historia. Esto lo vimos en Teología de la Familia. Ahora continuamos la historia. Versículo 17. Y al hombre le dijo, note que el hombre, Adán, como cabeza federal tanto de su familia como de la humanidad, tiene más responsabilidad. Versículo 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten que hay un castigo, pero hay una misericordia. Vas a poder comer todos los días con dolor. Con dolor vas a poder comer. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Note otra vez. Claro que va a poder seguir produciendo, pero ya no le va a salir todo bien. Espinos y cardos, que no es útil, que duele, pero le va a producir. Y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Note, con el sudor de tu frente, pero vas a comer. El Señor le está dando agua, lo va a expulsar, pero vas a poder comer con el sudor de tu rostro, con trabajo, con lo que tienes que hacer. Pero ya Adán tenía trabajo. Note que ya lo tenía que hacer. Pero Dios ahora, el mismo trabajo que tenía, ahora tiene otro sentido. Ahora fuera del huerto. Versículo 22. Dios, por supuesto, expulsa al hombre. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Ahora, ¿lo sacó para nada? No, para que labrase la tierra de que fue tomado. Otro punto importante, lo sacó, pero no, fuera de aquí tú verás qué haces. No,
le sigue la encomienda, para que labrase ahora la tierra de la que fue tomado. Pero no está expandiendo el huerto. Importante, ya no está expandiendo el lugar santo de Dios, pero va a labrar la tierra. Porque de ahí va a comer, de ahí va a tener su sustento. Versículo 24. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Este versículo es importante porque noten este punto. Dios crea al hombre fuera de un huerto. Crea un huerto, lo hace fuera. Lo lleva y lo toma y le pone un trabajo para hacer, para que trabaje. Por supuesto, todo era perfecto. Así que el trabajo no es una maldición. El trabajo forma parte de su propio diseño desde su creación. Pero el hombre peca y Dios lo expulsa del huerto y coloca una espada que se revolvía para que no lo pueda hacer. Es decir, sus obras, su trabajo, su labor no lo va a llevar a la vida eterna. Esa es la distinción que hay que tener en cuenta. Podrás tener un enorme trabajo y tener 500 asociaciones para ayudar a huérfanos, ayudar a todo el mundo. Hay una espada que se está revolviendo que no lo va a llevar a la vida eterna. No lo va a hacer. Pero debe trabajar para mantenerse. Hay un castigo, pero también una condescendencia misericordiosa de parte de Dios. Va a poder conseguir su comida con sudor, con trabajo. Dios le permite seguir con una labor para su sustento. Ahora, la historia sigue más adelante. Nota que seguimos estudiando. Génesis capítulo 9. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Un montón de cosas. Lo recomiendo que la lean, es muy interesante. Adán y Eva tienen 2 hijos, uno mata al otro. Dios le da otro hijo más, empiezan 2 descendencias, una de Caín y una por parte de Set, de otra descendencia. La maldad de los hombres es tan grande que Dios decide acabar con toda la humanidad y haya gracia en un hombre, en Noé. Y le concede a él y a su familia y aparte de la creación, un arca, acaba con todo. Recuerden que son historias que nos recuerdan algo mucho más grande, pero son cosas que sucedieron, por supuesto. Cuando termina todo eso, Génesis capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé, que nos involucra a nosotros también, porque nosotros también somos hijos de Noé, descendientes de Noé. Así como somos de Adán, también somos de Noé. Génesis 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, noten las palabras, las mismas o muy parecidas que en el huerto, pero ahora, ¿dónde está Noé? ¿Está en el huerto o no está en el huerto? No está en el huerto, pero le dice lo mismo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aquí no le está diciendo el que expande el huerto. Versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Su trabajo va a tener que ser con rudeza. Va a tener que imponerlo. La creación tampoco se le va a hacer tan fácil hacerlo. Lo va a tener que imponer. Pero Dios le sigue encomendando con temor y el temor y el miedo de vosotros. Sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Sigue estando la misma encomienda. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí no estamos hablando de que tiene que expandir ese lugar especial de Dios. No. De hecho, Noé, al salir del arca, él hace un altar a Dios, pero él no va a expandir ese altar. Llenarlo de piedras y piedras hasta el mundo, no. Pero dice el versículo 3, de todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres, plantas verdes, todo os lo he dado todo. Versículo 7, más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar en este punto del trabajo de Adán y ahora de toda la humanidad también fuera del huerto? Primer punto, sigue siendo mayordomo. Sigue siendo mayordomo a la creación y eso es reafirmado con Noé. El temor, vuestro temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Lo tiene que seguir haciendo. Nota que le dijo a Adán para que labrase la tierra de la que fue tomado. Sigue siendo mayordomo de la creación. Sigue siendo responsable de lo que hace en este mundo. ¿Qué otro punto? Su descendencia sigue trabajando. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis 10 y 11. Su descendencia sigue haciendo cosas. Es tan increíble que toda la descendencia de Caín no eran adoradores de Dios, no querían a Dios. Y sin embargo eran artífices, eran obradores, eran músicos, porque en su propio diseño no pueden dejar de crear, no pueden dejar de expresar el arte, porque Dios es un Dios que es de arte, también Él crea, Él organiza todo. Los seres humanos también lo hacen. Por eso podemos disfrutar de las bellas
obras de música, de arte, porque ahí está la imagen de Dios. Por supuesto, manchada, corrompida, dañada, pero no la puede negar. Su descendencia sigue trabajando, sigue cumpliendo eso. Por supuesto, no lo va a hacer de la mejor manera, no en todos los casos. ¿Qué otro punto podemos sacar? Ahora está en medio de un mundo caído. Note que ahora eso explica el trabajo. Está en un mundo caído. Hay miseria, hay dolor, hay enfermedad, hay pereza, hay cansancio, hay un montón de cosas que nos afectan. Segundo aspecto de nuestra visión bíblica, la caída. Y ahí en todo eso está el trabajo. Otro punto, su trabajo no va a avanzar en lugar de Dios. Ese huerto templo de Dios ya no lo va a avanzar. Puede trabajar y debe trabajar, pero ya no va a expandir ese lugar santo de Dios. Por eso la diferencia entre la adoración religiosa y nuestra adoración cotidiana. Lo que hacemos al día a día, que sigue siendo para la gloria de Dios, pero no en el mismo sentido. Otro punto, su trabajo es un medio para sustento. Ahora noten que ahora es una condescendencia. Lo mismo que Dios le encomendó, ahora le va a servir para su sustento. Entonces el trabajo no es una maldición. Es parte de la condescendencia para sobrellevar la maldición de este mundo caído. Porque si Dios no nos hubiese dejado encomendado trabajo, íbamos a morir. Dios perfectamente pudo haber dicho, no te va a producir nada. No te va a producir nada. Pero ¿qué dijo Dios? Espinos y cardos te producirá, pero con el sudor de tu rostro comerás. Comerás. Vas a poder vivir. Vas a poder comer. Otro punto interesante. Debe hacer cultura y desarrollar la tierra. De la tierra y el mundo. Y ahí es donde está involucrado el asunto de la ciencia y la tecnología. Debe desarrollar este mundo, debe hacer ciencia, debe sacarle provecho, debe tener tecnología. Así que cada vez que veamos esos avances, ese progreso en la tecnología para el bien, resonancia magnética, rayos X, todas esas cosas, es el trabajo que tiene que hacer la humanidad, porque tiene que preservarse, tiene que sustentarse. Eso sigue siendo un mandato de Dios. Noten cómo incluso los paganos siguen trabajando para Dios. Aunque no crean en Dios, siguen trabajando, porque son hechos de imagen y semejanza de Dios. No lo pueden negar. Otro punto, en cuanto a su labor fuera del huerto, construyen sociedades con autoridades. Eso lo vemos en Génesis 9 también. Su trabajo ahora es un aspecto terrenal con sociedades en este mundo para su sustento, para la gloria de Dios también. Pero sigue trabajando allí. Entonces, ese es el tercer punto. Déjame tocar un último punto solamente para dar un aspecto más global, que es el aspecto de la vida en este siglo y el siglo venidero. Estamos en este mundo, pero también hay un mundo venidero, una eternidad. Nosotros como cristianos estamos en medio, recibimos esas bendiciones, aunque no estamos todavía, pero seguimos en este mundo. Y déjenme ilustrarlo con un pequeño gráfico que tengo por acá, más o menos así. Tenemos el presente siglo malo desde la creación que termina en la segunda venida. El siglo venidero comienza desde la primera venida de Cristo, cuando anuncia el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, y se va a extender después de la segunda venida plenamente. Nosotros estamos en medio, entre este siglo y el venidero. Allí es donde está el trabajo, en ese punto. Por eso que tenemos que equilibrar las cosas que vemos en la eternidad con las cosas que tenemos en este mundo. Las dos cosas, porque nosotros convivimos en medio. Así que esto es importante tenerlo en cuenta, la vida en este siglo y el venidero, porque el trabajo nos va a dar ese equilibrio, ese punto de equilibrio. Vamos a dar entonces una definición de conceptos. Vamos a trabajar con algunos puntos para ahora entender de todo lo que hemos visto. Primer punto, hay un término que se llama vocación, término teológico. Vocación significa un llamado de parte de Dios. Note que tiene que ver con su diseño natural. Fue llamado a trabajar. En el cristianismo, de la visión cristiana, ve dos llamados, entiende dos llamados de manera general. Nuestra vocación cristiana, nuestro llamado cristiano, que es el ser formados a la imagen de Cristo. Todos tenemos ese llamado, todos, cada uno, en el aspecto de nuestra adoración espiritual, adoración religiosa. Esa es la vocación cristiana. ¿A qué estoy llamado yo como cristiano? A ser como Cristo. No lo dudes, ese es el único llamado. Pero hay otra vocación también, que es lo que se llama la vocación terrenal, o vocaciones terrenales. Es el ser llamados a trabajar en este mundo, a producir, a laborar, a sacarle provecho a la creación. Ese es nuestro llamado aquí en esta tierra. Y ese es el que varía. Cada uno puede tener sus llamados, sus diferentes llamados. Más adelante vamos a ver, Pastor David va a tocar todos esos puntos.
Entonces este es el primer punto en cuanto a la... El segundo punto es el concepto de mayordomía, que ya lo tratamos un poco. Noten que esta palabra es interesante, es un concepto que se utiliza en la teología cristiana, mayordomía. Viene del latín mayor, que significa mayor, y domus, casa, o el mayor de la casa, el responsable. Porque es la misma idea que tiene la humanidad en esta casa, en nuestra tierra, en nuestro planeta Tierra, en la creación. Es el mayor, es la cúspide de la creación, el ser humano. Por supuesto, Dios está por encima de todas las cosas, pero toda la creación culmina en el hombre y termina como tal en el reposo de Dios. Pero la creación es el hombre. Por ser imagen de Dios, nosotros como descendientes de Adán estamos llamados a seguir esta labor en la tierra, como administradores de los bienes de este mundo para la gloria de Dios. Tenemos que hacerlo. Ojo, no es que todos tenemos que hacer lo mismo en todas las cosas, pero todos estamos llamados como humanidad a hacer eso. Es el deber y la responsabilidad de hacer un uso sabio y con propósito de aquellas cosas que Dios nos ha dado por su providencia, tanto para nuestro deleite y cuidado, con el fin para el cual fueron hechos. Es un deber y una responsabilidad hacer un uso sabio. Por eso Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos en esta vida. En un sentido, utilizando la misma idea, Dios nos va a pedir cuentas del pequeño huerto que nos ha dado. No es exactamente el mismo huerto, pero precisamente la historia está allí para ayudarnos. ¿Qué has hecho tú con el huerto que Dios te ha entregado aquí? Porque Adán tenía que hacer algo, tú también debes hacer algo con tu pequeño huerto. No todos tenemos las mismas responsabilidades, pero sí el mismo sentido de responsabilidad ante Dios. No las mismas exactamente, pero sí el mismo sentido de responsabilidad. Tenemos entonces más adelante el tema de la ética, que es la disciplina que estudia el comportamiento, los deberes, acciones de los seres humanos con relación a las nociones de bien y mal. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos un concepto de bien y mal. Todos, cada uno de los seres humanos. Dios ha diseñado nuestro sentido de justicia, nuestra rectitud, nuestra bondad, el concepto de bondad y maldad en nuestra conciencia. En el trabajo tenemos que tener en mente eso, porque está muy involucrado con nuestras acciones. Pero hemos hablado mucho del trabajo, pero entonces hay que, en este caso, definirlo. ¿A qué exactamente nos referimos con trabajo o trabajar? Es el término que está allí. Cuando hablamos de trabajo significa, o tiene que ver, o el trabajar, ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Es ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Ejercer determinada profesión u oficio. Ejercer algo. Ocuparse en algo o ejercer determinada profesión u oficio. Intentar conseguir algo, generalmente con esfuerzo. El hecho de conseguir algo, de obtener un resultado, es el punto. No el mismo resultado, no necesariamente el mismo, pero obtener un resultado. Aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo. Aplicarse, dedicarse para realizar algo. O incluso elaborar o dar forma a algo. Todos estos son conceptos que tienen que ver con el trabajo, trabajar. Elaborar o dar forma a algo. Otro tema importante para tener en cuenta aquí es el tema del descanso. Y es importante entenderlo. El descanso significa cesar en el trabajo, reparar fuerzas con la quietud, reposar o dormir. Bueno, nos cansamos o no se ha dado cuenta. Aquí hay varios que ya están cansados y no han trabajado mucho. Bueno, pero el punto es que en la visión cristiana también tenemos el concepto de descanso. No somos unas máquinas a trabajar hasta que se nos explote el corazón. No, pero hay que saberlo equilibrar también, porque lo podemos confundir con otro término llamado ocio. Muy parecido, pero no es igual. Significa el tiempo libre de una persona, una diversión u ocupación reposada, en el mejor de los casos. Pero básicamente es un tiempo libre, que no es lo mismo el tiempo de descansar. Así que hay que saberlo utilizar. Por último, importante a la hora de tener en cuenta el trabajo, propósito. Siempre tenemos que tener en mente eso en cuanto al trabajo, propósito. Es el objetivo que se pretende conseguir. ¿Qué buscamos conseguir con nuestro trabajo? O la pregunta que a veces nos ha dejado mucho tiempo pensando. ¿Qué te levanta a ti cada mañana? ¿Qué te da fuerzas a ti para levantarte cada mañana? ¿Por qué vas a trabajar? Porque tengo que. No, pero tienes que y te vas a levantar a las 5 de la mañana porque tienes que. Es importante que tengamos un propósito para hacer las cosas. Las cosas no se hacen por así, por hacerlo. Tiene que ver con la meta de todo nuestro trabajo. ¿Y cuál debe ser la meta de todo nuestro trabajo? La gloria de Dios. Pero también el sustento necesario.
O sea, trabajamos por el sustento necesario y por el beneficio del prójimo. Así que 3 cosas a la hora de tener en cuenta el propósito: la gloria de Dios, el sustento necesario y el beneficio al prójimo. Siempre tenga en mente esas 3 cosas. Entonces, para finalizar, implicaciones prácticas de lo que hemos visto hasta ahora. Implicaciones prácticas. Podemos hablar entonces, en estos últimos minutos, hermanos, Dios trabaja, nosotros trabajamos también. Note que cuando Jesucristo se consigue porque está haciendo las cosas, mi Padre hasta ahora trabaja. Note que no es el mismo trabajo de creación, pero Dios sigue encargado de la preservación, de la providencia. Él orquesta cada uno de los eventos y sucesos que pasan en toda la historia de la humanidad. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. No podemos orquestar toda nuestra vida, todo nuestro futuro exactamente, pero sí se nos manda a planificar. Noten las muchas parábolas que hace Jesús del hombre que planifica, que piensa su camino. Los proverbios, el que piensa por dónde anda, porque Dios es un Dios que ha orquestado todo. Nosotros, a nuestro nivel, planificamos también. Así que Dios trabaja, nosotros también trabajamos. El trabajo es un deber natural, un servicio a Dios. Es lo que, de todo lo que hemos visto hasta ahora, es un deber natural. Debemos trabajar. Y por supuesto, no significa que tenemos que ganar dinero, no es exactamente eso. Tenemos que trabajar porque es parte de un servicio a Dios. El trabajo no es una maldición, es un medio de bendición, por supuesto, aunque difícil. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. No significa que todas las cosas se nos van a dar. Y es importante que descansemos en eso. Mis hermanos, no todos sus planes se les van a dar. No todas las cosas que usted haga se les va a dar fácil, de manera sencilla. Va a haber cosas que no se le van a dar. Otras cosas que sí, otras cosas que no. Otro punto importante, creo que bastante importante, el trabajo no define a la persona. El trabajo no crea identidad. Por eso empezamos hablando de nuestra identidad como imagen de Dios. El trabajo, hermanos, no define a una persona. No es que si yo trabajo soy alguien. Esa idea de estudie, muchachos, para que sea alguien en la vida. No. Y antes de que inventaran la carrera de ingeniería, no existía nadie, no era ninguna persona. No. Después de Adán y Eva, y esto es importante, con la línea de los descendientes de Caín, se hace un énfasis en aquellas cosas que le dan identidad a esto. Note Génesis 4, versículos 20, 21 y 22, en cuanto a la descendencia de Caín. Dice, de toda esa descendencia, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Es como que quiero que quede eso allí. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea, se sentían orgullosos de lo que eran. No por ser imagen de Dios, porque eran artífices de bronce, tocadores de arpa, criaderos, expertos en tiendas. Pero los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, aquellos que los identifican no eran sus obras, sino su adoración a Dios. Por supuesto que ellos también trabajaban el bronce, por supuesto. Génesis 4:26 dice, y también Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A partir de aquí, ¿qué es lo que los identifica a todos ellos? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Claro que también hacían cosas, hacían tiendas, trabajaban la cultura, pero ¿qué los identifica? No su trabajo, sino su adoración. También, hermano, el trabajo puede ser muy mal usado y puede llegar a convertirse en un ídolo. El trabajo que Dios dio en medio de una maldición, como un medio de sustento, de misericordia, para que siga comiendo, pueda sostenerse, puede convertirse en un ídolo. Noten Génesis 11, versículo 4. Génesis 11, después del diluvio, Dios les había dicho, espárzanse sobre toda la tierra, multiplíquense, sigan sojuzgándola. ¿Qué hizo la humanidad caída en ese punto? No quiso. No le da la gana hacer lo que Dios dice, no me da la gana. Génesis 11, 4 dice, y dijeron, vamos, concepto de trabajo, edifiquémonos, trabajemos, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su identidad, su nombre estaba en lo que están a punto de hacer, una torre. ¿Qué hizo Dios? Les confundió las lenguas y los destruyó. Así de simple. Así que ellos están esforzándose por hacer una ciudad y una torre, pero no para la gloria de Dios, no para su sustento, para hacerse un nombre. Esto es lo que me identifica a mí.
Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado, y esto nos puede afectar a nosotros, de, no, yo solo estoy con ingenieros, yo solo estoy con la gente que tiene sus cosas, porque si este no trabaja mucho, no. Sobre todo también cuando se van a escoger parejas, relaciones. O sea, si tiene dinero, de qué familia es, si tiene trabajo, buscando la identidad en su trabajo, en lo que hace. Hermanos, no hagamos eso, no hagamos eso. Cualquier persona sigue siendo imagen de Dios. Y si es cristiano y es de esta iglesia, es tu hermano en la fe. Ámalo, quiérelo como hermano, no por el trabajo que tiene. El trabajo es digno por ser imagen de Dios y porque está haciendo algo para su prójimo, para su sustento y para la gloria de Dios. Entonces, el trabajo no define a la persona. Nosotros como personas trabajamos porque tenemos que hacerlo. Pero no es que el trabajo ahora, no, si yo trabajo en una tienda, no, yo no, ahí trabajo en una tiendita. No, está trabajando, está haciendo un trabajo. No, yo lo que me mata tigritos ahí pintando. No, hermano, no está matando tigritos. Está pintando, está haciendo un trabajo. Está haciendo un bien al prójimo. Está ambientando el ambiente de su prójimo. Dígalo bien. Así que no, el trabajo no nos da identidad. Nuestra identidad nos impulsa a trabajar correctamente. Pero no al revés. Ni un título universitario, ni un oficio, ni un cargo en una empresa define quiénes somos. No, yo soy el ingeniero Luis Torreal. Ahora sí soy una persona. Antes no existía, era un gusano. Me dieron el título, ahora sí sirvo. Así que eso puede responder a que si usted tiene un título y no lo está ejerciendo, usted no está pecando. No está pecando. Así de simple. Porque esa no es su identidad. Dios no te va a decir, ¿y qué está haciendo con el título? ¿Por qué? No. ¿Qué está haciendo con tu llamado aquí en la tierra? Para la gloria de Dios, para el sustento y para el beneficio del prójimo. Si estamos en algún momento sin empleo o sin trabajo, simplemente somos cristianos que estamos buscando un trabajo. Así de simple. No somos menos por eso. Somos menos que nadie por ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa podemos sacar aquí más adelante? El trabajo es la expresión de nuestra adoración cotidiana. Con nuestro trabajo adoramos a Dios de una forma que no lo hacemos el domingo. Así que no es que no, que yo estoy trabajando mucho para poder dar más ofrenda, para poder trabajar y no puedo venir los domingos a la iglesia. Si estás con una forma de adoración a Dios, estás tumbando o destruyendo otra forma que Dios nos pide de adorar a Dios. Es que no me da tiempo de orar, no me da tiempo de la Biblia, es que estoy full de trabajo. Ok, y con eso sustento a mi familia. Está bien, pero no puedes agarrar una forma de adoración para quitar otra. Como tampoco estar en el trabajo y estar evangelizando y no hacer nada. O leyendo la Biblia en el trabajo. No, es que soy muy cristiano porque estoy leyendo la Biblia en el trabajo. No, hermano, si tiene que trabajar, tiene que trabajar. Fue llamado para eso, en ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con otro tipo de iglesias que piden muchos permisos para un retiro, un permiso para tal, un permiso, para una vez a la semana prácticamente, una vez al mes. Un permiso para esto, un permiso. Bueno, si usted tiene que trabajar, tiene que trabajar. Pero que eso no le quite su adoración religiosa en toda su vida, en toda su... último punto, el Evangelio transforma correctamente nuestro trabajo. Y es la meta que se espera con esta nueva serie, que a través del Evangelio podamos tener un mejor concepto del trabajo. Note que Pablo, a los que antes robaban, eran ladrones que llegaron a la fe, ¿qué es lo que les pide? El que robe, ya no robe más. Trabaje ahora para que tenga con qué ayudar a otros. Eso no le quita, no es que ahora soy evangélico y ya no trabajo. No, claro que sí, pero deberíamos tener un mejor concepto. Deberíamos ser personas muy honradas en nuestro trabajo. De hecho, en algunos casos se ve gran parte que prefieren personas cristianas porque conocen la honradez. Hasta los mismos impíos lo reconocen. Por lo menos, si se pierde algo, no dudan del evangélico, dudarán de otro. Pero eso debería ser nuestra meta. Entonces, con esto tenemos la primera parte, introduciendo este tema de el trabajo, de la teología del trabajo, porque la Biblia tiene todavía faltan muchas cosas más para tocar este tema. Entonces, oramos para terminar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar este tema, por que nos permite, Señor, introducirnos en este tema del trabajo. Te pido, Señor, que estas verdades, estos principios y estos fundamentos que vimos queden en nuestro corazón para que tengamos una visión correcta de aquel llamado que nos has hecho aquí en la tierra. Ayúdanos a ser honestos en nuestro trabajo, a reconocer que es un medio de adoración para ti y que es una condescendencia que nos hayas permitido trabajar para el sustento aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre. Guárdanos nuestra mente, nuestro corazón para el culto de adoración. En el nombre de Jesús.
Amén.